compartiendo lo que es esta tecnología de cristales neuroakáshicos. Quienes se están uniendo, comparte cómo te has sentido estos 3 últimos días, 3 últimos meses, cómo todas las situaciones que has estado viviendo de alguna manera nos llevan al siguiente paso. Son como piezas que se van armando y justamente esas respuestas que cada uno requiere se están presentando. Y si hoy estás conectándote o estás dentro de la sala escuchando esta presentación, presentación de esta tecnología de cristales como una neurotecnología cuántica, como una tecnología de cristales para el cuerpo. Si tú estás conectándote, es por alguna razón, estamos ya sincronizándonos y reconectándonos para de nuevo empezar el proceso de lo que es los reseteos o los recableados y empezar a cambiar a un proceso de renovación y de transformación a niveles muy profundos. Y el día de hoy es lo que vamos a ya estar compartiéndoles. Mi nombre es Ana Silvia Lara. Soy creadora del sistema y fundadora del sistema neuroakáshico y actualmente estamos trabajando en Ciudades Cristal, que es un proyecto, una 501C3, aquí en el estado de California, en Estados Unidos, en donde tenemos como objeto social ya dar y compartir, dar casas con estas nuevas tecnologías para lograr el equilibrio a personas de bajos recursos, a personas mayores y a personas en riesgo de desastre. Y es el proyecto de Ciudades Cristal, en donde estamos edificando ya toda la base de estas nuevas tecnologías, como el día de hoy vas a tener este conocimiento de estas tecnologías de neuroakáshico como una neurotecnología cuántica, tecnología de cristales para el cuerpo, y para mí es un placer poder compartirles el día de hoy. Y me gustaría ir, si hay alguien en este momento, Froilán nos está, ¿deseas compartir algo? ¿Estás tomando la palabra ahora, Froilán? ¿Algo que desees compartir en este inicio? Justamente como quería compartirles como estos últimos 3 meses han sido como si ciertos bloques de mi vida se estuvieran como que moviendo y reajustando para darle como cerrando ciclos para iniciar como ciclos más armoniosos, como con más expansión. Lo veo como, yo lo percibo como si ahora fuera a crearse un árbol como con mucha plenitud. Es lo que yo percibo. Gracias. Gracias, Froilán, por compartir cómo se están aperturando como un árbol con esas raíces. Se apertura, pero también ancla al mismo tiempo. Se conecta a su origen, las raíces. Vamos hacia la raíz, hacia el origen de nuestros orígenes en todas las líneas y ciclos del tiempo, y es este año 2024 en donde se empieza a materializar. Vamos a hablar un poco más adelante acerca de los niveles o estados de conciencia que justamente comienza a mediados de año, en la segunda parte de lo que es el semestre, de este semestre, el segundo semestre, comienza ya el proceso de, estamos en la antesala a un nuevo estado de conciencia que sería para nosotros un sexto acto, y vamos a ir compartiendo a la medida que vayamos avanzando. Entonces, cuando hablamos, nos estamos conectando también en nuestro YouTube y nuestras redes sociales, puedes conectarte ahora, y estamos hablando del acordonamiento del campo. ¿Cómo surge todo esto o de dónde empiezan a haber esas causas o esas, podemos llamarle, dónde empieza el origen de todo, de todos esos conflictos, cortocircuitos, bioshock? Entonces, si estamos hablando de este acordonamiento del campo, ¿en qué consiste y hasta dónde o cuáles son las implicaciones? Y vamos a ver en este momento. Dice, el acordonamiento del campo es la oxigenación de las células. Esto quiere decir que es la protección, lo que protege nuestras células, y hay algunos indicadores o señales de que algo no está ocurriendo o que no hay suficiente combustible para nuestras células. En otras palabras, la ausencia o la falta de este abastecimiento de combustible a nuestras células es la enfermedad. Y entonces, si hay focos rojos
que nosotros pudiéramos estar vivenciando en este momento y los pudiéramos detectar. Hazte las preguntas en este momento. Si has tenido, por eso decíamos al inicio de esta conversación, si has tenido en los últimos 3 meses, vayamos en los últimos 3 años, 3 meses, 3 semanas, 3 días, algunos focos rojos como lo son las violaciones, violación de candados de seguridad, hablamos alertas, fraudes, ya sea bancarios, ya sea en tus redes sociales, situaciones de algo que haya sido como alertas o focos rojos, le llamamos nosotros, foquitos rojos, de que algo no está, de que hay algo que no está bien, ya sea este tipo de situaciones o accidentes, has tenido accidentes, robos, o excesivo enojo, excesiva frustración, que no sabes de dónde, excesiva confusión, duda, le podemos llamar así brujerías, adicciones, drogas y todo eso. Es decir, todo tiene una razón de ser y todo esto es una desinformación que está en los circuitos neuronales. ¿Qué quiere decir? En la imagen que nosotros estamos viendo se presenta estos circuitos neuronales, es decir, hay una relación con los foquitos fundidos como si fuera un árbol de Navidad. Hay una relación entre los foquitos fundidos y el potencial neuronal y los estados de conciencia. Es decir, a medida o a mayor número de foquitos fundidos, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a estar conectando con esta desinformación. Probablemente estemos teniendo alguna de las situaciones, como lo hemos estado mencionando, situaciones, eventos, circunstancias como los mencionados, y quiere decir ya es una alerta, ya es un foco rojo de que algo en nuestro sistema no está en un 100% en equilibrio. Y entonces, para entender cómo funciona todo esto, entonces tenemos que comenzar a integrar todo el proceso de el conocimiento. Entonces decíamos de un inicio, aperturarnos también a abrir el corazón, sobre todo a todas estas nuevas tecnologías, a todo este conocimiento que se supone o pensamos que ya lo sabemos, pero en el momento que estamos ya conectando nosotros con toda esta información, vemos que hay situaciones que nos hacen o nos muestran que hay todavía algo más que integrar. Entonces, a mayor niveles, a mayor número de cortocircuitos o bioshock presentes, mayor es la cantidad de combustible celular que requiere nuestro sistema de redes neuronales, que se abastece desde corazón, cerebro, intestinos, todo este sistema o gran maquinaria holográfica, todo este sistema, nuestro sistema de redes requiere una cantidad que a veces esa cantidad de combustible, al no abastecerla, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a empezar a tomar de lo que hay, es decir, a veces se presentan deudas o situaciones que no salen como queremos que salgan, proyectos, situaciones, eventos. Entonces, todo lo que tiene que ver con falta de abastecimiento de combustible neuronal, justamente es estos reseteos, estos recableados, y lo que va a ocurrir es estos tráficos neuronales, esos tráficos neuronales que son, le llamamos nosotros cruce de sistemas, porque es como si fuera una carretera. Nosotros hemos conducido cuando hay mucho tráfico, si nos vamos por un momento a una situación de tráfico, entonces esas situaciones de tráfico también se generan a nivel celular. Entonces, llegar a un estado de tráfico celular también le llamamos distorsiones mitocondriales, le llamamos intoxicación celular, cruce de sistemas, tiene muchos nombres como lo vamos a poder ir integrando sobre la marcha. Entonces, el llevarnos a un estado de tráfico neuronal o cruce de sistemas o conectar con esos cruces de sistemas, entonces vamos a estar conectando con ese tipo de desinformación
y esa información nos va a estar, vamos a estar conectando con estados de estrés muy altos, probablemente ansiedad, depresión, todo lo que es la contracción neuronal, y a medida que nuestros niveles de desarraigo y anclaje se vayan, en los indicadores vayan cada vez más alto, más combustible celular requiere para que esos niveles de desarraigo y anclaje vayan equilibrándose. Y entonces es un proceso, decíamos, para lograr ese estado de equilibrio. Es un proceso que se va ajustando o que se va realizando justamente sobre la marcha. Y entonces cuando a mayores niveles de estos tráficos neuronales, o cuando los indicadores, esos indicadores son altos, mayores son los niveles de toxicidad de cruce de sistemas, que quiere decir que como nosotros no podemos cambiar ni eliminar ni borrar esos sistemas de redes o esos sistemas de creencias, esa desinformación que está en los sistemas de redes, pues se requiere otro tipo de neuro o nanotecnologías para que puedan realizar esto. Y entonces el nivel de toxicidad que está en nuestro entorno va de un 85 a un 90%, entonces no podemos nosotros cambiar el entorno, esa información o esa interrelación que tenemos con el entorno, y esta exposición a niveles tan altos de toxicidad es lo que causa la enfermedad. Entonces, si estamos nosotros entendiendo y observando todo esto, como es un proceso que sobre la marcha, incluso que vayamos integrando este nuevo conocimiento, vamos a ir entendiendo mejor. Ahora solo te pedimos apertura para poder ir integrando toda esta información que sobre la marcha lo estudiamos, lo integramos, aperturamos a todo este conocimiento, pero en la vida diaria tenemos ya la ejecución de todo este nuevo conocimiento. Dice, todo esto se llama cruce de sistemas, tráfico neuronal. En cruce de sistemas, ¿qué es lo que hay? Indicadores, no hay actos del observador, hay ausencia y falta de combustible celular, y entre otros niveles de desarraigo y anclaje muy altos. Pueden presentarse todas estas situaciones que vemos, que es conectar con lo que le llamamos brujerías, adicciones, drogas, accidentes, robos, fraudes, alertas, violación de muchos candados de seguridad, todo lo que es excesivo enojo, frustración, confusión y duda. Entonces todo eso es normal cuando estamos. Nadie está exento de no conectar con ese entorno, con ese cruce de sistemas, pero aquí la diferencia es que cuando tú estás integrando este nuevo conocimiento, todo el proceso de esa nueva reintegración o reajuste, reacomodo, como lo vamos a ver más adelante, ya logra ser más como en armonía, ya sin crisis, sin catarsis, es un proceso ya más amoroso, que es lo que hemos estado nosotros trabajando. Entonces, para lograr este equilibrio, decíamos, sí, el 85% al 90% de nuestro entorno, en los niveles de toxicidad de esos cruces de sistemas o tráfico neuronal, es tan alto esos niveles que nosotros de manera manual no podemos nosotros cambiar, es decir, alterar esos sistemas de redes o manipular esos sistemas de redes. Se requiere otro tipo, decíamos, de conocimientos, de tecnologías, neurotecnologías que hagan todo esto, este trabajo, como lo vamos a ver en el modelo más adelante. Entonces, el hecho de que se esté presentando equilibrio, desequilibrio, enfermedad, salud, entonces también otro de los principales motivos que hay que tomar en cuenta del desequilibrio es el ciclo del dar y recibir, dar y tomar. Entonces, ¿cómo nosotros estamos integrando es el dar y recibir, dar y tomar? El dar nos compromete a recibir. Entonces, cuando estamos en esos momentos de desequilibrio en el ciclo del dar, en el ciclo dar, dinero, luz. Todo esto que estamos hablando, hay un impacto, incluso hay una información que viene desde tu ADN o desde el genoma, incluso todo ese sistema de creencias alojado en nuestro ADN, justamente a lo largo de los ciclos ciclos y líneas del tiempo, viene a replicarse y a replicar
incluso quienes nos estamos conectando, estamos en sala, hemos estado teniendo experiencias de vida que se repiten, pasan unos años, se repite, periodo de tiempo, repetición, descanso, repetición, y se vuelve una ciclicidad en los eventos que se van repitiendo una y otra vez. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo le hacemos para que se deje de repetir, ya sea las relaciones de pareja, los negocios fallidos, o cómo lograr los negocios exitosos, cómo estar en amor con la pareja, en armonía con el entorno, en armonía con la familia? Entonces, luego nos hacemos y nos cuestionamos muchas cosas porque justamente esto ahí está interrelacionado con toda esta desinformación y cómo ingresamos una nueva información a todos estos sistemas. Entonces, para tener ese flujo o ese equilibrio del dar dinero luz, nosotros para cada una de estas palabras tenemos otras formaciones o certificaciones alternas a lo que es Neuroakáshico, en donde incluso viene en el libro Neuronas Dinero, que tú puedes leer un poco más. Toda esta teoría o todo este modelo que nosotros hoy estamos compartiendo viene para quienes es nuestro primer acercamiento con toda esta tecnología neuroakáshico, viene en el libro Neuroakáshico, el Gran Observador, que ya están disponibles en Amazon también. Y entonces este flujo del ciclo del dar dinero luz justamente es tiene un grado de complejidad muy alto a la hora de integrarlo en los sistemas de redes neuronales. Decíamos sobre todo por el nivel de toxicidad de los cruces de sistemas o el tráfico neuronal que hay actualmente. Y esto es lo que está causando la enfermedad en varios niveles. Hablemos de enfermedades psicológicas, psiquiátricas, neurológicas, neurálgicas, físicas, mentales, emocionales, energéticas, bioenergéticas y demás. Entonces, sí es un proceso o hay varios campos y sistemas interrelacionados. Entonces, a mayor oxigenación de nuestras células, menor cruce de sistemas. Entonces, para lograr integrar estas nuevas tecnologías que logren crear incluso nuevos circuitos neuronales en la integración del dar dinero luz, en donde el fluido haya un movimiento, un ritmo en esa gran maquinaria holográfica que es el sistema nervioso central, con toda esta gran maquinaria que es la interrelación con nuestros sistemas de redes. Entonces el fluido de estos, o el movimiento, o el ritmo de estos redes neuronales tiene su propio ritmo. Entonces ese propio ritmo lo va a ir tomando a medida que haya mayor oxigenación en nuestras células, se vaya integrando lo que es el ciclo del dar dinero luz, vayan bajando esos niveles de desarraigo y anclaje, la cantidad o la toxicidad a la que estamos expuestos en el día a día, los cruces de sistema sea menor. Entonces hay varios elementos o indicadores hoy día que van a definir ese proceso de contracción o expansión neuronal. Enfermedad y salud es un proceso y hay varios niveles. Es como si dentro de las próximas clases vamos a ver quienes elijan ya esta certificación, vamos a ver hacia el final, hay maneras, hay unos regalos para quienes están conectando. Vamos a ver que hay varios niveles, tanto el lado de la contracción neuronal, que es lo que causa la enfermedad, hay varios niveles y esto va en función del potencial neuronal y lograr ese equilibrio, y asimismo hacia la expansión neuronal también hay varios niveles, varios estados de la conciencia, varios actos del observador. Entonces, todo este conocimiento lo vamos integrando, esa energía, es información que lo vamos integrando a nuestras células. Entonces, la razón principal de la existencia de esta tecnología neuroakáshico es instalar este nuevo sistema de redes neuronales, introduciendo e instalando el modelo con 4 etapas en nuestro sistema de redes neuronales. ¿Qué quiere decir? Es instalar un nuevo sistema de redes y darle mantenimiento. Quienes se están conectando,
Es un gusto saludarles quienes están conectando ahora y estamos presentando ya la tecnología de cristales como una tecnología, una neurotecnología cuántica, tecnología de cristales para el cuerpo, en donde esta tecnología de cristales son códigos de imágenes que funcionan como patrones holográficos cuánticos en el cuerpo de la persona. Estos funcionan como fototerapia y también trabajan en ondas gamma para el usuario. Estos le llamamos nosotros la primera etapa, abastecimiento de combustible neuronal, para pasar a la siguiente etapa. Vamos a ver las etapas, este modelo para instalar esta nueva tecnología de cristales. Y su razón principal o la razón a la que existe esta tecnología es por los niveles tan altos, el nivel de toxicidad de los sistemas de redes a las que estamos expuestos. Estamos expuestos a un 85 a 90% cruce de sistemas, tráfico neuronal, y esto es la enfermedad. Entonces, entra en juego ya lo que es esta tecnología ya como un modelo de 4 partes o cuatro etapas. La primera parte o la primera etapa es el abastecimiento, decíamos, de combustible celular, y para ello son la primera etapa, 3 combustibles, que es el activador akáshico luz ilimitada, activador akáshico 2 y conexión akáshico. Así le llamamos a esta serie de códigos que se colocan en el cuerpo físico, trabajando ya con actos del observador. No es una terapia invasiva. Este tipo de tecnologías las puedes trabajar ya con un entrenamiento en la cual el practicante se convierte en observador, ya de sanaciones a sesiones, ya de sanador a observador. Entonces, en estas 4 etapas, estamos hablando de la primera, que es el abastecimiento de combustible celular. Esta es la primera etapa. Abastecimiento de combustibles, como el carro, no va a avanzar si no tiene, cómo va a ir al taller a que le hagan las reparaciones si no tiene gasolina para caminar. Nuestro cuerpo funciona de esa manera en el sentido que requiere esa gasolina, que es el ATP, también le llamamos el ATP, el adenosín trifosfato, ni requiere nuestras células, ese alimento, esa energía, nuestras células para que pueda funcionar, todas, pueda tener un equilibrio, un buen funcionamiento. Y el siguiente proceso sea la reparación de cortes, circuitos o bioshock a nivel de redes neuronales. Entonces, este proceso nos los da lo siguiente, que se llama conexión neuroakáshico, en esta segunda etapa de instalación de esta nueva tecnología. Todos esos bioshock, como lo decía el doctor Hammer, esos bioshock o esos cortes, circuitos que son causados a nivel de redes neuronales y cómo van impactando a nivel del cuerpo. Es decir, a veces buscamos nosotros curar o sanarnos de ese dolor, por ejemplo, dolor de rodilla, dolor de estómago, dolor de cabeza, cuando viene o cuando ya son enfermedades, aún otro tipo de enfermedades más avanzadas, queremos sanarlas y no olvidamos o desconocemos cómo funciona toda la teoría de redes neuronales, en donde su origen o su raíz es a nivel precisamente de redes neuronales, a nivel de nuestras neuronas. Entonces, se hace toda esa reparación en esta imagen, la reparación de todos nuestros circuitos neuronales, todos esos bioshock o esos cortes circuitos que se han causado en cualquier línea, ciclo o etapa del tiempo. Se van haciendo esas reparaciones. Abastecido el combustible, lo que requiere nuestro potencial neuronal, es lo que va a ocurrir en la segunda etapa, y en esa reparación empieza a reparar esos cortes circuitos, pero es un proceso que nos ha tocado observar. Hemos acompañado a través de estos años a millones o a miles de personas ya compartiendo esta tecnología y observando en realidad que a veces los niveles o el grado de bioshock o cortes circuitos va avanzando. ¿Qué quiere decir? Vamos teniendo cada vez más foquitos fundidos, más cortes circuitos bioshock,
intervenciones, interferencias a nivel de redes neuronales. Y cuando ya queremos que en una sesión, en una clase, en un curso, se nos mejore y solucione la vida, pues vamos a entender que nos da la oportunidad y la posibilidad de poder nosotros aperturarnos a algo más, a todo el conocimiento que en realidad ya está disponible hoy día. Entonces, quienes se están conectando es empezar a entender cómo funcionan estos sistemas, y quienes estamos en la búsqueda de respuestas acerca de lo que estamos incluso viviendo actualmente, puede ser, esta es una respuesta, este es un camino. Y esta nueva certificación Neuroakáshico de ya la Universidad Neuroakáshico, y ya como avalado por esta universidad y Ciudad Cristal. Entonces, continuando con la tercera etapa, que es la instalación del nuevo sistema de redes neuronales, ya pasamos el abastecimiento de combustible celular, de ahí viene la reparación de los cortocircuitos o los biochoc, de ahí viene la reconfiguración de un nuevo sistema, recalibración, reconfiguración, pero todo este proceso, recuerdan, no es invasivo, no hay interferencia, se trabaja bajo los actos del observador, que es teoría de redes neuronales, que es lo que vamos a ir aprendiendo desde la etapa 1. Entonces vamos a ver cómo se instala, la finalidad es instalar un nuevo sistema de redes neuronales, es decir, cambiar un chip totalmente y eso tenga un impacto a nivel de genoma, a nivel de nuestro sistema de redes, a nivel de nuestro ADN, y se pueda realizar incluso desde el origen esa transformación. Y entonces en esa tercera etapa se llama Expandia. Expandia para nosotros es el panel de control, como el control remoto de los sistemas de redes neuronales. Entonces, quienes se están conectando ahora y ven la palabra akáshico, es diferente a lo que son, a la técnica milenaria de los registros akáshicos. Esta es una nueva tecnología que se desarrolló desde 2017, y desde 2017 hemos estado compartiendo y trabajando todas las 4 etapas que hoy día ya de manera formal estamos compartiendo, pero de un inicio no sabíamos que iba a ser todo la instalación de un nuevo sistema. Entonces, desde 2017 hasta hoy día, estamos compartiendo ya esta certificación completa, ya instalando un nuevo sistema de redes neuronales. Decíamos, porque no podemos cambiar el entorno, tenemos una exposición muy alta, o los niveles de toxicidad con el entorno de un 85 a 90% en lo que es cruce de sistemas de tráfico neuronal, y eso no lo podemos cambiar nosotros, pero sí crear, abastecer todo el proceso, reparar circuitos, instalar un nuevo sistema de redes neuronales y darle mantenimiento a nuestro sistema de redes. Eso sí lo podemos hacer, y es un proceso. Y a la hora de, entonces, esta maquinaria, toda esta maquinaria es un sistema cuántico. Esta es una maquinaria cuántica, Expandia incluso existe como una maquinaria, un panel de control, el panel de control de los sistemas de redes que mueve y que va emitiendo códigos, frecuencias, números, letras, va ingresando ya a esta nueva recalibración y reconfiguración, instalación de un nuevo sistema de redes. A medida que se vaya haciendo este proceso, va a haber un reseteo, un recableado, una nueva reconexión a nivel de redes neuronales, como a la computadora. Vamos a ingresar, vamos a actualizarla, le ponen todos los antivirus, le ponen toda la paquetería para que funcione de manera correcta la computadora, y algo así funciona también nuestro cerebro. Entonces, todo ese proceso es de una manera contenida, no tiene que ser, decíamos, desde una etapa de crisis o catarsis. Y bien, la última etapa, que es el mantenimiento de un nuevo sistema, el mantenimiento de un nuevo sistema de redes neuronales, ya vamos en la última etapa con lo que es la integración del conocimiento de sistema de redes y gran sistema de redes, lo que son ya desarrollar, integrando, instalando todo este sistema, corriendo y dejando que este mismo sistema haga su trabajo, esta tecnología de cristales, y este proceso lo vamos trabajando de una manera contenida. Decíamos, los beneficios que nos puede dar al integrar esta nueva tecnología es
hemos estado haciendo estudios en donde hemos observado que el cerebro llega hasta ondas gamma, el sistema nervioso se equilibra, hay reducción de la ansiedad y estrés, mejora las etapas del sueño, los ciclos del sueño, empieza a haber una regulación del metabolismo, va equilibrando nuestro sistema inmunológico, es rejuvenecedor y regenerador celular, y se van desarrollando capacidades y habilidades nuevas. Hablemos de capacidades científicas, capacidades culinarias, artísticas, deportivas, todas esas habilidades que todos tenemos todas esas habilidades, no solamente una, sino quienes se están conectando, escribe qué habilidades te estás reconociendo en este momento que tú tienes y te gustaría potenciar aún más. Escríbelos quienes están conectando y habilidades, todas, a lo mejor habilidad para escribir, para exponer, para bailar, cantar, cocinar, negociar, todas esas habilidades vamos teniendo y exponenciando todas esas habilidades que está en nuestro código genético, toda esa información, y entonces lo que hace es que se expanden todas esas habilidades y capacidades. Incluso esa coherencia que hablamos del corazón, cerebro, intestinos, entonces, ¿qué es lo que va a haber? Que no solamente hay neuronas en el cerebro, sino también hay estudios, instituciones que ya están hablando la investigación de que han encontrado neuronas en el corazón, entonces, y en los intestinos. Y entonces, para lograr esa integración de corazón, cerebro, intestinos, y que se logre esa coherencia, no solamente cerebro, corazón, cerebro, sino también intestinos, y de ahí conectar al corazón cristal de la madre tierra, y de ahí vuelva a equilibrar los hemisferios cerebrales, equilibrio de neurotransmisores, todo ese circuito, porque son circuitos, se van logrando, y es cuando empieza el proceso de reparación. Y lograr ese estado de armonía, vivir en abundancia, en equilibrio y prosperidad, es posible, pero ya desde otro entendimiento. Ya viene vivir el amor, o tener las relaciones con el dinero, con el negocio, con la felicidad, la prosperidad, se van transformando, o el amor, las relaciones de amor con el entorno se van transformando. Es decir, todos los negocios, la forma de dar en los negocios, en nuestras relaciones hoy día, familia, pareja, hijos, se ha transformado totalmente, y entonces hoy día viene esta nueva tecnología justamente para integrar integrarnos en esos nuevos sistemas, y que esos cruces de sistemas o esa exposición que tenemos con el entorno cada vez sea menos, y haya todo este proceso que estamos viendo ahorita, abastecimiento, reparación, instalación y mantenimiento de ese nuevo sistema, sea de manera constante. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es toda la instalación ya de un nuevo sistema, no como clases separadas, porque verlo ya como separado de lo que es la finalidad, realmente su finalidad es instalar esta nueva tecnología, y es a partir de todas estos pasos o estas etapas, y así funciona para todo, desde todo lo que hacemos, ya sea cualquier herramienta, técnica, tecnología, lo que te va a dar neuroakáshico, como aparte de que es una tecnología, te va a dar un conocimiento para poder entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan las redes neuronales, cómo funciona todo lo que hay en nuestro entorno, cómo funciona, es empezar a abrir nuestro entendimiento hacia algo más grande, empezar a entender todo cómo funciona, y eso es la intención de empezar a conectar con esos nuevos sistemas, ese nuevo entendimiento, y nos va a dar las respuestas de lo que estamos viviendo justamente hoy día, y por qué se ha dado, o por qué hemos estado viviendo lo que hemos estado viviendo hoy día, desde un conocimiento. Y todo esto
tiene una evidencia científica, lo hemos estado trabajando por años y seguimos trabajando, y justamente con la Universidad Neuroakáshico lo que vamos a hacer incluso en los próximos años es ir trabajando, haciendo ya estudios de investigación sobre todo esto, que hemos estado ya teniendo varios testimonios, experiencias, y es lo que decíamos de un inicio, ya plantear ya como un modelo, como una nueva tecnología que está transformando y que se está ya expandiendo también. Entonces, cada parte de le podemos llamar como si fuera un rompecabezas, cada pieza del rompecabezas que forma todo este nuevo circuito, o todo este modelo para formar ese nuevo circuito, esas nuevas redes neuronales, esa instalación de ese nuevo sistema, justamente es lo que vamos a recibir, integrar. Tenemos una enseñanza, una transmisión de este conocimiento que nos va a permitir justamente aplicarlo en la vida diaria. Es un conocimiento desde los actos del observador y que vamos aplicando en la vida diaria. Todo esto, personas que se están conectando ahorita, si eres artista, empresario, estudiante, ama de casa, cualquiera que sea tu profesión, cualquiera que sea tu dar y tu compartir hacia el entorno, estas nuevas tecnologías justamente es para eso, para lograr ese equilibrio en todas las áreas de nuestra vida, poder potenciar el trabajo que ya estamos haciendo, incluso si te dedicas, eres terapeuta profesional de la salud, si te dedicas a trabajar otras herramientas, lo que va a hacer es que va a potenciar tu conexión, va a equilibrar el potencial neuronal y todo lo que hagan va a estar expandido, se va a expandir más N veces, es decir, sin juicios, sin generar juicio y expectativa, vamos a empezar a estar conectando, no con esos juicios y expectativas, sino más bien con esos sistemas de redes en donde ya están los actos del observador y dejamos que algo más grande actúe, ejecute, repare, restablezca, reconfigure, instale y dé ese mantenimiento. Entonces, tenemos una preparación previa a nosotros para poder justamente hacer ese trabajo y toda la explicación de cada, que podemos llamar clase, combustible, ya está accesible hoy día. Quienes se están conectando, compártenos, deseas más información para compartirte la información de todas estas etapas, de todas esta maquinaria holográfica y poder entender entonces cómo esas nuevas tecnologías están hoy disponibles, aperturarnos al conocimiento, porque son conocimientos que toma tiempo para poderlo integrar. Los resultados están ya en sí mismos, pero sí aperturarnos a poderlo integrar. Y en hablando ya como certificación, a quienes hoy día se están conectando, vamos a dar unos regalos que hoy estamos ya compartiendo. Y para las personas que se estén conectando, vamos a compartirles el link para que puedan llenar esta encuesta y puedan suscribirse a nuestro canal de noticias o canal de suscripción para que pueda recibir el iBook de Neuronas Dinero como regalo a esta formación, a este proceso. Es decir, todos quienes se están conectando tienen este regalo y nos van a estar compartiendo ahorita el link para poder recibir a nuestro correo el libro de Neuronas Dinero y empezar a conectar ya empezar a reconectar con ese mundo de posibilidades, todo lo que es empezar a reconectar al estado de prosperidad, de armonía, y quienes hoy día, hoy se presenta esta tecnología neuroakáshico, tecnología de cristales, ya como una neurotecnología cuántica, una nueva tecnología de cristales, ya instalando sistemas. La finalidad es que cada uno de nosotros tengamos como una franquicia, como
podemos llamarle así, como una manera, una forma de trabajar todo este proceso, desde el abastecimiento al mantenimiento del sistema de redes neuronales. Y cuando vayamos, y a medida que vayamos avanzando, todo este proceso, este modelo de instalación de esta nueva tecnología con el proyecto de Ciudades Cristal, lo vamos a hacer de manera masiva, ya a nivel de circuitos de casas, que esa es la finalidad de lo que es las Ciudades Cristal, que pueden entrar a www.ciudadcristal.org o www.thecrystalcity.org y empezar ya a conectar con los nuevos proyectos en donde ya estamos combinando o integrando estas nuevas tecnologías, pero ya de manera masiva. Entonces, para lograr ya esa transformación de nuestro estilo de vida o la manera en que nosotros estamos viviendo, se requiere justamente abrirnos, aperturarnos a lograr estas nuevas tecnologías y como regalo en esta ocasión vamos para acceder a esta certificación que nosotros iniciamos, ya estamos iniciando, pero puedes integrarte aún la semana próxima, el próximo lunes, integrarte a la clase ya de esta certificación. Hay 3 maneras: a través de membresías, tú puedes lograr darte a ti, sí es una inversión, pero logras de alguna manera empezar a invertir en algo que es parte de tu educación, de esta cultura de bienestar, logrando ese equilibrio que no solamente va a beneficiarte a ti, va a beneficiar a tus hijos, tu pareja, tu entorno, tu casa, tu familia, tus finanzas, tus negocios, empresas, en general todo, porque vamos a empezar ya a conectar, a reconectar con todas estas a transformar esa desinformación en una nueva información en nuestros sistemas de redes neuronales, instalando estos nuevos sistemas. Y las 3 formas es para quienes se están conectando y puedan accederlo y ser accesible, está la membresía anual Genio, esta membresía Genio nos va a dar la posibilidad de poder, el valor de esta certificación el valor normal es de $2,300 y el promocional es de $1,800, abonando pago único, única membresía por un año, mensualmente 150, esa es la membresía Gen.io. Y la siguiente membresía, la membresía 2, es la membresía Diamante, con valor promocional es una membresía nada más un semestral, de $1,800, abonando mensualmente 300, esa es la segunda posibilidad, son únicos pagos, únicas membresías. Y la membresía Gaia, una sola exhibición, el valor promocional de $900. Estas son las membresías que hoy tenemos, las formas de accederlo, para que pueda de alguna manera integrar estas nuevas tecnologías. Y viene de regalo el bono cristal, que es acceso de manera vitalicia, son únicos pagos a toda de aquí en adelante. Esta certificación la vamos a estar compartiendo de manera, vamos a estar abriendo grupos de esta certificación Neuroakáshico en línea y tú vas a poder acceder. A veces no podemos acceder a la clase grabada o no podemos acceder al momento de la clase, incluso, y aunque accedamos, el conocimiento se está actualizando. Es decir, tan solo desde el año, quienes ingresaron quizás en alguna de las clases de toda, o que tomaron una o varias clases de esta instalación, de esta tecnología, no se planteaban actos del observador y a partir del 2020 ya se hablaba y empezamos a trabajar con los 3 primeros actos, que justamente es la publicación de Neuroakáshico, el Gran Observador, en donde hablamos ya de 4 actos. De ahí viene el segundo libro, que es Neuronas Dinero, ya hablando de un 5º acto. Y este año que viene vamos a publicar otro que es hablando ya, integrando el 6º acto, que es lo que estábamos mencionando al inicio, que la segunda parte del 2024 viene ya una integración, estamos como entre la antesala a lo que viene ya la integración de un nuevo estado de conciencia, un nuevo acto del observador, sería un 6º acto. Estamos en la antesala y viene ese nuevo estado de conciencia y de esa manera el poder gozar
de estos beneficios que nos da esta certificación en conexión con la Universidad Neuracáshico y lo que es Ciudades Cristal, nos dan este regalo de tener de manera vitalicia el acceso no a las clases grabadas, sino a la certificación vigente como tal de Neuracáshico que estemos dando y compartiendo. Entonces, eso de alguna manera hace que estemos actualizados, contenidos incluso por estos sistemas y nos aperture todas las, quienes estamos buscando hoy día respuestas en los negocios, en las relaciones de pareja. Y entonces, hoy día esta tecnología se presenta como un camino, una posibilidad para poder transformar y esta es el modo en que tú puedes accederlo con mucha gracia y facilidad con todo este dar y compartir que estamos dándoles estos bonos cristales que nos está ofreciendo estos sistemas, que es Ciudades Cristal, la Universidad Neuracáshico, y asimismo vamos a estar trabajando con sonidos de cuencos, viene mucho esa integración de esas nuevas frecuencias, cuencos del Himalaya, cuencos de cuarzos de cristal, champán, tambor, y viene una clase de regalo de ventas conscientes, de negocios conscientes, y entonces ya integrando esta nueva forma de vida y para quienes en este momento pueda ser estén viviendo un momento, un evento, circunstancia complejo, difícil, quizás de poder abordar o de encontrar las respuestas, esta tecnología se presenta hoy como una forma de poder lograr ese equilibrio. Es una forma contenida, decíamos, son varios pasos, varios procesos, pero es posible poder lograr pasar hacia un estado de equilibrio de manera contenida y sostenida bajo el conocimiento, la evidencia empírica, toda la base científica que hay. Hemos estado trabajando toda esta tecnología, lo que nos han antecedido los grandes genios de la humanidad, como es Tesla, Jacobo Greenberg, todos ellos, quienes de alguna manera han antecedido, entonces se siguen integrando, son como los iPhone, han visto los iPhone, que salen nuevas versiones, así es el conocimiento, se va actualizando, nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, y justamente eso es Neuracáshico, esta tecnología, esta neurotecnología cuántica, y lo aplicas, esto es un conocimiento que te va a dar a ti la posibilidad de darte a ti, trabajar instalando este nuevo sistema con tu entorno, hijos, pareja, negocios, personas, animales, lugares, en general, todo lo que esté interrelacionado contigo, lo vamos a poder trabajar, integrar, y se presenta entonces, aquí estamos ya compartiendo esta información, estos accesos, estos códigos QR de información, quienes nos están viendo en algunas redes sociales, solicita en este momento más información para enviarte los links, los códigos QR, si puedas acceder a estas membresías hoy y pueda ser una forma que puedas integrar este nuevo estilo de vida con toda esta facilidad, armonía. Adelante, Froilán, si nos compartes. Sí, solo una duda. ¿Cuál es la diferencia, aparte del tiempo de las membresías? ¿Trae algún contenido, alguna superior al otro, o solamente es el tiempo de la membresía? Ajá, es la forma, son los tiempos para que puedan ser, todas las membresías tienen acceso a todos los bonos y regalos. Lo único es la forma de que puedan ustedes accederlo. Por ejemplo, aquí en la membresía Gaia, que es una sola exhibición, pues ya ves casi el 50% de la membresía. Entonces, si tú puedes abonarlo de un solo pago o una sola exhibición, o si no, puedes ir a una membresía diamante o las membresías genio, y eso es para quienes están ya integrando a estas nuevas tecnologías. Entonces, me gustaría que las personas, si están aquí, preguntas, comentarios, alguien que desee comentar su experiencia, su testimonio, si nos comparte alguna pregunta a quienes están conectando, y
quienes tienen ese bono de regalo a todos los asistentes. Todas estas promociones son para las nuevas personas que están ingresando. Estas nuevas membresías son para los los invitados de hoy, y quienes están, y que es la primera vez que están viendo esta nueva información. Me gustaría preguntarles a las personas, todos tienen acceso, si te registras en el formulario que estaban a compartir en este momento. Adelante, me gustaría escuchar a Rosa María, dice: mi testimonio, nos compartes, ¿deseas que te aperture para que esté conectando en Instagram? ¿O no deseas que te haga una invitación y hacerlo de manera verbal, Rosa María? ¿O deseas compartirlo en algún otro modo, tu testimonio? Dice: mi testimonio, o escrito, o alguien más que desee compartir. Todos tienen este regalo. Dice: yo estuve en el curso anterior y me encantó, en la certificación anterior, y me encantó, tenía problemas severos de insomnio. Adelante, ya te compartimos la invitación, si deseas aceptarla, o si deseas compartirlo escrito, está muy bien. Y quienes se están conectando, todos tienen el regalo, llenando este formulario, te estás suscribiendo al newsletter, que es para que pueda recibir todas las noticias y pueda recibir el iBook de Neuronas Dinero. Entonces, con eso nosotros estamos haciendo ya esta presentación. A ver, le vamos a... Dice... Vamos a invitar a Rosa María. Ahí ya está la invitación, nada más es aceptar la invitación, Rosa María. Adelante. Dice Rosa María: no la veo, no tiene la invitación. Quienes están conectando también, quienes están en sala, ¿desea alguien compartir o comentar, preguntar? ¿Alguien que se esté conectando? ¿Alguien que se esté conectando? Adelante, dice Rosalío, adelante. Bueno. Adelante, Rosalío. Bueno, más bien, maestra, buenas noches a todos. Buenas noches, ¿cómo está? Gracias. Me queda una duda. Sí. De lo que comenta. Sí. Pues se busca mantenerse en equilibrio. Se puede recordar un evento, pero sin el dolor, puede ser, ya sin el dolor, porque esto ya no lo vamos a borrar. Pero el evento no se puede desaparecer, obviamente. Ese evento es agradable, lo que sea. Pero esos eventos muchas veces pueden llegar a influir en nuestro físico. Ya, por ejemplo, al riñón, al corazón, afectar en un momento dado. Mi pregunta es, si una vez que estoy buscando el equilibrio, uso los combustibles, ¿también puedo de manera revertir o influir en el físico de manera positiva, revertir lo que causó todo ese evento negativo? Esa es mi pregunta. Totalmente, Rosalío. El cerebro ya instalado el nuevo sistema de redes neuronales tiene la capacidad y la habilidad de ir en ese momento del evento desde el origen es como si desintegrara la información e instalara una nueva información. Es decir, el mismo cerebro hace este proceso. Sí es posible. Así es. Y me gustaría leer los siguientes comentarios. Permítame un minuto. Ahí estamos. Voy a leer un comentario en este momento. Y nos está compartiendo
voy a leer un comentario, dice Graciela Jiménez, dice, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, estoy vivenciando un tema de salud. Gracias, Graciela, por compartir. Froilán Cruz, habilidades, creatividad, cocinar, practicidad, clarividencia, emprendedor, son todas esas habilidades que ya está desarrollando. Así ya es. Gracias por compartir. Está el link ya en sus plataformas para que puedan ustedes conectar y recibir su regalo, el iBook de Neuronas Dinero. Dice, nos comparte Jessie, dice que no se arrepientan, es la mejor inversión para un nuevo nivel de conciencia de cómo ver la vida y cómo el integrar este nuevo conocimiento te lleva a un nuevo nivel personal, espiritual, y que cuando integres esta tecnología, algo más grande forma parte de tu vida, es una conexión con tu ser. Así ya es, dice Jessie, yo pertenezco a la escuela hace años, desde los inicios, y siempre me actualizo. Así ya es, gracias Jessie por compartir tu evolución en la escuela y estos cambios, esta gran transformación que está contribuyendo a miles de personas que eres parte también de todos estos sistemas. Gracias por dar y por compartir y darnos esta experiencia, testimonio. Gracias. Y de Rosa María, si quieres escribirlo, terminar con el comentario. Estamos enviando la invitación y ahí mismo en la barra del Instagram, en la parte de abajito, te aparece algo como aceptar la invitación y nada más la aceptas. Y en cuanto a la pregunta de Rosalío, ¿es posible transformar o desintegrar esa información de un evento desagradable, sobre todo cuando estamos teniendo, hemos tenido experiencias fuertes de vida, sean en lo que mencionábamos, puede ser en la primer parte, ¿lo recuerdan? Cuando nosotros estábamos hablando de los cruces de sistemas en donde son accidentes, robos, alertas de candados de seguridad violados, violaciones, abusos, o sea, todas esas experiencias de vida o en negocios, empresas fallidas, relaciones fallidas y todo eso. Entonces, ¿cómo volvemos a todas esas experiencias de vida que nosotros hemos tenido, cómo volver a tener un nuevo comienzo? Es posible lograr un nuevo comienzo, una nueva vida y dejar de estar repitiendo de manera constante o tras pasar el tiempo o los años, se deje de estar repitiendo y replicando esas mismas experiencias de vida. Y justamente nuestro cerebro tiene todas las habilidades y capacidades para lograr ser un cerebro en su máxima expresión, supercerebro. Es posible porque lo hemos estado vivenciando. Por eso estos nuevos testimonios, esas experiencias de vida es lo que hoy día estamos compartiendo, y esas mismas habilidades entran las habilidades de sanación, de reconexión, transformación, comunicación, renovación, transformación. Todos esos procesos se dan porque la habilidad del cerebro ya instalado esos nuevos sistemas de redes tiene la habilidad, como no podemos cambiar el entorno, se instala ese nuevo sistema de redes y es como un acordonamiento del campo, lo que decíamos al inicio, que eso es lo que comenzamos hoy día esta conversación, y ya compartiéndoles que esta tecnología de cristales neuroakáshicos lo que va a hacer es que es posible poder transformar toda esa desinformación que esté en varias líneas, ciclos del tiempo, todas esas experiencias de vida que se siguen replicando, incluso sea como se trabajan esas 4 etapas, las etapas del modelo, pues justamente viene esa nueva integración de estos nuevos combustibles, y incluso lo hemos visto, he estado viendo con varias enfermedades, situaciones, eventos, y a veces no solamente somos nosotros, son nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros negocios, nuestras casas, nuestras oficinas, que hace falta hay ausencia, es decir, carencia de combustible neuronal, y nosotros manualmente no podemos abastecer esos sistemas de redes de esas casas, negocios, edificios, situaciones con
con el equipo de trabajo, con nuestras parejas, con los hijos, con las familias. No lo podemos hacer de manera manual, no podemos intervenir o interferir en los procesos, en los sistemas alternos, pero sí puede haber una transformación integrando un nuevo sistema de redes neuronales, cambiando, instalando ese nuevo sistema. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Independientemente del entorno, que esté a un 85-90% los niveles de toxicidad y probablemente siga subiendo, las situaciones a nivel mundial, los escenarios mundiales y todo lo que pasa, ya va a dejar de mermar nuestro campo, nuestro sistema, va a dejar de golpetear nuestro sistema de redes neuronales como lo ha estado haciendo. Entonces, todo donde estemos nosotros interrelacionados, ahí está. Ahí está Eugenia, adelante. Para que nos comparta su experiencia. Ahí le dimos a aceptar. Le estamos dando a aceptar o nos escribe su comentario, su pregunta, porque dice, ya está, dice. Pero no sé si gusta compartirnos, comentarnos. De alguna manera, no lo sé por qué vamos a pedir que todo que pueda transmitir esta experiencia y vida, ese testimonio para todos los asistentes, quienes nos están viendo, y alguien más que desee comentar o compartir algo más. Toda esta información ya está disponible en Amazon. Pueden entrar a acceder a los links y a estos regalos que están teniendo ahora. Ahí está, a ver si ya aparece ya dentro Eugenia, si desea compartirnos, comentarnos algo. A ver quiénes se están conectando. Quienes se están conectando en sala o quienes están en sala, algún otro comentario que deseen. Quienes están en las redes sociales. Por la cuestión de estamos con lluvia en este momento, pero me gustaría si pueden escribir su comentario y alguna otra pregunta. Dice, estoy tratando, dice Eugenia, de conectarse por si la escuchamos. Ya le doy a aceptar, pero por alguna situación no la veo no sé por qué es lo que ocurre. Vamos a ver. Le damos live para ir live. No, solamente, o si se puede conectar al link del Meet, ahí viene o nos puede escribir su comentario porque no lo podemos, por alguna razón no se puede conectar aquí en Instagram. Quienes se están conectando, preguntas, comentarios, algo más, quienes están dentro de... Ya estamos iniciando esta fue un acercamiento, ya compartiendo en la próxima clase y empezamos ya con la transmisión de lo que es la primer parte de lo que es instalar todo lo que es esta tecnología y vamos a comenzar con lo que es el activador Akashico Luz Ilimitada. Y vamos a comenzar la próxima clase. Ya viene, si has tomado alguna clase o algunas clases, viene ya todo, viene ya en plataforma, algunos códigos se han modificado, vienen editados todas las series. Hoy día, si logras observar o si logran observar, esta es la serie que ya está disponible hoy. Les vamos a compartir los links para que llegue a su domicilio. Todo esto son una serie de códigos de tan solo la primer parte, que es el abastecimiento de combustible.
se trabajan estos códigos sobre el cuerpo físico sin interferencia de la persona, del observador practicante, interferencia o intervención. Trabajamos bajo los actos del observador, se va trabajando la primera parte, abastecimiento de combustible celular, y de ahí viene, la segunda parte, y vamos trabajando cada parte, instalación y mantenimiento de un nuevo sistema, lo vamos trabajando sobre la marcha, así hasta finalizar. Y como estamos en el bono cristal contenidos bajo estos sistemas, grandes sistemas, entonces estamos de manera constante y continua actualizándonos a todo lo nuevo de este conocimiento, que justamente es más que actualización, es integrar el nuevo conocimiento que vaya a la par de la evolución del cerebro. Es decir, ya habíamos observado que en primera habíamos empezado con 3 actos, luego con 4, luego con 5, hoy día preparándonos para un 6º acto. Entonces, todo eso son nuevas formas, nuevas frecuencias, nuevos sistemas hacia la expansión neuronal. Entonces, eso nos va a permitir esta tecnología de cristales. Adelante, ahora sí, Eugenia, gracias por compartir, ya está conectada. Gracias. Adelante. Era cuestión nada más de pedir que se abriera el campo. Así es. Rápidamente varias experiencias. Adelante, Rosa María. La primera, estuve en casa de un amigo que estaba muy enfermo, tenía temperatura, la cara estaba rojísima, no digo roja, rojísima. Yo pensé incluso que tenía COVID y le puse los códigos. Fue impresionante y lo vimos todos, o sea, todos los que estábamos en casa. En cuanto terminó la sesión, ya no tenía nada de temperatura, el rostro recuperó su color y se paró como si no hubiera estado enfermo. Todos nos quedamos así como, a ver, Diego, hace media hora estabas que te morías del dolor, la temperatura no te dejaba, tenías problemas en la respiración, estabas muy mal. Y nada más me decía, es que no sé qué me hiciste, pero esto fue maravilloso. Como a los 2 días después de esto, a mí me dio una infección en los ojos, desperté y los ojos totalmente pegados, tenía verde, así una infección. Me puse los códigos y fue impactante como abrí los ojos y es como si me hubiera quitado la infección, no como, me quitó la infección. Literalmente los códigos me ayudaron a sanar rapidísimo. Y digo, esas son así como las experiencias más inmediatas. Realmente, ojalá y la gente que nos está escuchando se anime a tomar la certificación. Ha sido una experiencia maravillosa en mi vida. Me ha cambiado muchísimo la vida. Y lo más lindo es que es algo que podemos hacer para nosotros y para otras personas. Estoy súper agradecida contigo, Ana, súper agradecida con los sistemas que se pusieron a abrir para poder tomar este curso. Yo tenía la impresión de que ni siquiera iba a tener el dinero para pagar, y en cuanto me decidí, que me tardé en tomar la decisión, empezó a fluir el dinero y salió muy padre todo. Muchísimas gracias. Extraordinario, Rosa María, gracias por compartirnos, por esta experiencia de vida que sin lugar a duda está impactando no solamente su propia vida, sino en la vida de su entorno, en su familia, en sus usuarios, y eso es algo extraordinario, es de gran valor, gran valor lo que están haciendo y hoy están compartiendo. Muchas gracias por compartir, Rosa María, gracias. Saludos a Eugenia también. Abrazos a Rosa María y Eugenia. Gracias por compartir. Gracias. ¿Alguien más que desee comentar? Y vamos a comentar también que el proceso de toda esta tecnología de cristales, ya como esta neurotecnología cuántica que estamos compartiendo, justamente estábamos mostrando esta tecnología que son las series de los códigos. Esta serie de códigos lo que hace, no hay interferencia del observador practicante cuando lo trabaja, y de hecho se coloca sobre el cuerpo de la persona, porque es la persona que va a integrar, va a trabajar como fototerapia. Estos códigos van a impactar en el campo del usuario sin intervención, sin interferencia, sin juicio de expectativa del observador practicante.
Entonces, por eso tenemos un entrenamiento para poder entender cómo funciona esta tecnología y a medida que se va logrando esa primer parte o etapa de lo que es el modelo de instalación de esta nueva tecnología de cristales, que es el abastecimiento de combustible celular, todos los demás procesos los vamos trabajando y así al llegar hasta el paso 4. Entonces, en las experiencias que nosotros hemos estado compartiendo, quienes están conectando, preguntas, comentarios, cómo se están sintiendo incluso ahorita que estamos abordando este tema, es quizás puede ser una carga de información o bastante la carga de información, que también es energía, simplemente aperturar nuestro corazón para recibir todo esto nuevo. Y recuerden que nosotros nada más somos los observadores practicantes a la hora de transmitir esta información y lo demás corresponde a los grandes sistemas, hacer toda esta integración de estos. Dice Lu, tengo una duda, ¿son nuevos códigos? Vamos a leer. ¿Son nuevos códigos o se integraron nuevos códigos anteriores? Realmente son unos nuevos códigos que se integraron a las series. Todo se transformó, todos los manuales, los iBooks, las clases, la energía de cada clase, la información, la forma de darlo. Todas estas series. Entonces, quienes estamos teniendo la experiencia que justamente incluso, aunque hayamos tomado una clase o algunas y que estamos de nuevo tomando la nueva certificación, ven la nueva integración de todos estos sistemas, de toda esta información que es energía también y que está impactando de una manera grande a nuestro campo. Sobre todo lo que decíamos, son como los iPhone. Los iPhone, ahorita ya creo que hay hasta un iPhone 14, pero incluso puede que estemos trabajando con el iPhone 6, pero si ya está el iPhone 14 es porque ya hay una información nueva en los sistemas y quizás nos pueda estar, si tú tomaste alguna de las clases, no dejan de funcionar. Son como los celulares, nos va a funcionar con las funcionalidades con las que nosotros adquirimos esas tecnologías, pero conforme vamos avanzando, pues obviamente que más que actualizándose, va surgiendo, va avanzando lo que es la cuestión neuronal y así va apareciendo nueva información. Entonces, esa es la razón principal por la cual vienen ya hasta 6 actos, nuevos estados de conciencia, y esto, de alguna manera, el que en los sistemas se integre un nuevo acto del observador, un nuevo nivel de conciencia, lo que va a hacer es que si estamos conectando con esta plática, esta conversación, es porque de alguna manera estamos ya conectando con esas señales de radio, con esa información. Es decir, hay una sincronicidad en la información que tiene esta tecnología y lo que estamos requiriendo nosotros. Y como el abastecimiento de combustible celular no lo hacemos de manera manual, por mucha buena intención que nosotros podamos tener, se requieren este tipo de tecnologías en donde ya no hay intervención de nosotros como observadores practicantes. Son tecnologías que trabajamos, que las integramos como una neurotecnología cuántica que vamos integrando, pero en los primeros pasos, a medida que vamos evolucionando o se van integrando todo el sistema, con todas sus partes, que son las 4 partes hasta instalación y mantenimiento del sistema, todo se empieza a aperturar, a integrar a esa, como si se compactaran todas las realidades a nivel del cerebro, empiezan a compactarse esos desfases de esas realidades o ciclos del tiempo, incluso si tenemos problemas con el tiempo, procrastinación, retrasos en la cuestión del tiempo, que las cosas no se den los proyectos, el dinero. Entonces, todo eso son como fugas, como focos, cortocircuitos BioShock que está presentando, y eso son también cruce de sistemas, lo que mencionábamos. Entonces, el hecho de que estemos ya integrando esas nuevas tecnologías, lo que va a hacer es que va a empezar a reparar todo ese proceso y como nosotros no nos podemos ausentar de todo el entorno, es decir, no podemos decir esto no es mío, esto sí es mío, esto no es mío, o esto sí es mío, o esto no es mío, o esto sí y no me corresponde. Estamos conectados todos en los mismos sistemas de redes, de los mismos sistemas que estamos interrelacionados. Entonces, un ejemplo,
aparte de que estamos repitiendo cada cierto tiempo situaciones que nosotros vivimos, también el hecho de que estemos conviviendo con personas con ciertas, ya sea patologías, síntomas, eventos, circunstancias, lo que hacen es que también conectemos nosotros con esa información que hay, y no es que algo que yo diga, es que no quiero, no lo deseo, no me conecto, me desconecto, no es una cuestión que sea algo que quiera o no quiera, simplemente esa conexión que hay en los sistemas hace que todos estemos compartiendo esa desinformación que está plagado, que está inundado en los sistemas de redes, y es imposible a veces poder desconectarnos de eso que hay. Entonces, por mucho que queramos desconectarnos o no querer saber de las situaciones, esa desinformación se empieza, lo que decíamos, se empieza a mermar y a golpetear nuestro sistema de redes, nuestro campo de información, se empieza a tener esa desinformación de los sistemas de redes. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo me desconecto entonces? ¿O cómo me desengancho de esas situaciones para que no me afecte o para que no me, o para que siga en ese estado de armonía, en ese estado de prosperidad? Entonces, para ello, por eso es todo este conocimiento que se va integrando sobre la marcha, es un proceso dinámico, integrado, contenido, sostenido sobre la marcha, pero ya con una tecnología completa en sus 4 partes, que decíamos, de la primera a la cuarta etapa. Quizás en el pasado, si tuviste o recibiste alguna sesión o tuviste alguna clase o algunas clases, ya con esta nueva escuela, ya con estos nuevos bonos, con esta nueva energía, con la integración de todos los sistemas, ya estamos presentando hoy día algo diferente que nunca lo habíamos presentado, porque ya estamos presentando y conectando con ya instalar y correr un nuevo sistema de redes neuronales. Entonces, eso va a hacer la diferencia a todo lo que hay en el entorno. Le llamemos brujería, robos, accidentes, COVID y XYZ, lo que ustedes saben y conocen. Entonces, ¿cómo dejar de desconectarnos con eso? Instalar un nuevo sistema de redes, y eso va a hacer que, independientemente de lo que hay en el entorno, vamos a estar ya conectando, ya vamos a estar más bien, la capacidad del cerebro va a estar acordonando nuestro campo a una capacidad impresionante que tiene nuestro campo para poder acordonar los sistemas, y tiene una capacidad nuestro cerebro para acordonar campos, y eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Entonces, todo esto, todas las habilidades supercerebro, es posible poder desarrollarlo, incluso lo decíamos desde nuestro ADN, desarrollar, integrar esas habilidades y capacidades que todos lo podemos lograr. Entonces, eso es el equilibrio. Y hablábamos entonces de todos estos beneficios, de los regalos que nos están uniendo. Escribe regalo y te vamos a enviar los links para que puedas recibir tu iBook de Neuronas Dinero y puedas recibir estas promociones, esta información, estas membresías, para que puedas acceder hoy a esta certificación, un nuevo camino, un mundo de posibilidades que se presentan hoy, y esta es una, y te la estamos compartiendo. Algo más que deseen quienes están en nuestras redes sociales, regalos ahí están compartiendo. Alguien más que desee comentar o compartir, les vamos a ir compartiendo todo esto, quienes están conectando y solicitando. Preguntas, comentarios, quienes están en sala. ¿Algo más que nos deseen comentar o compartir? Y ya estamos cerrando y finalizando. Y vamos a compartir. Esto se está transmitiendo en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para que puedas ingresar desde el inicio, y es un placer para nosotros ya compartir y ser parte de este nuevo proyecto, de esta nueva Universidad Neuroacáshico y de Ciudades Cristal, en la nueva humanidad, la nueva construcción de estas ciudades cristal, ya con esta integración de estas nuevas tecnologías en la transformación y contribución a nuestras vidas. Gracias, 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 dice Eugenia. Gracias por tu trabajo, gracias a ustedes por aperturarse a dar y compartir, a recibir todo eso. Dice Jessie Link, regalos, gracias
Gracias. Gracias a ustedes. Quienes están en sala, ¿algo más que deseen comentar o compartir? Quienes están, vamos compartiendo. ¿Algo más? Y ya estamos cerrando. Adelante, Rosalío. Nos alzó la manita, adelante. Sí, es más bien también un comentario y a la vez una pregunta Sí. respecto a lo que comenta usted. Ahorita me llega la idea de los monjes, que ya ve que se aislaban o se aíslan. Y pues digo, pues ¿cómo nosotros es casi imposible, ¿no? El mundo moderno, lleno de tecnologías, redes, etc. Hasta el WhatsApp se me hace ya una red, pues no limpia, pues, una forma. Y entonces tenemos que estar en red por necesidad, queremos verlo así. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Yo he visto incluso en la escuela, más de una pareja, que padre, comparten este tipo, o les atrae este tipo de... Están en la escuela, pues. Pero, ¿qué pasa cuando es lo contrario? Mi pareja, de plano, lo contrario, no cree en eso, cree en otras cosas. Incluso cuando intenta uno hablar, se molesta, porque pues no cree. Y uno, en diferente sintonía, por decirlo así. Entonces, ¿eso qué tanto me repercute en mis niveles de desarraigo y anclaje? Pues a eso voy. Sería como pregunta esa. Gracias por compartir, Rosalío. La segunda pregunta, voy por la segunda pregunta y la primera si me la vuelve a escribir, de favor. La segunda, las cuestiones de pareja y de familia, independientemente si creen o no funciona a través de nuestras creencias, de que creer que sí va a funcionar para que realmente funcione, porque incluso cuando trabajamos esas tecnologías en personas que ni siquiera conocemos, que ni siquiera vemos su foto, a veces incluso con ni siquiera saber su fecha de nacimiento ni su nombre, a veces estamos hablando por teléfono y estamos ya conectando con los campos o sistemas de esas personas o las situaciones. Entonces empiezas a observar todo, pero ya desde una perspectiva de armonía. Entonces, estamos todos conectados, no hay separación sin distancia y crean o no, hay una integración, un nuevo, este conocimiento ya está a nivel de grandes sistemas de redes y entonces si es en este momento, después de alguna manera vamos a integrar todos estos nuevos estilos de vida. Cuando hablamos de parejas, si nuestras parejas creen o no, o desean o no tener el mismo proceso que nosotros, es independiente, el proceso es personal y entender que cada persona, el hecho de que estemos en una pareja, en un matrimonio, no quiere decir que tenga que ser el mismo proceso, integración del potencial neuronal. Puede ser incluso el hecho de que nos aperturemos a esto nuevo y nuestras parejas, nuestras familias, ¿no? Dejar que cada cosa, que todo, personas, lugares, animales, entornos, vayan al ritmo, porque es una gran maquinaria, vayan al ritmo que corresponde sin nosotros alterar, manipular o interferir, dejar que todo se vaya acomodando y en cuestiones de pareja, al momento que estás integrando estas nuevas tecnologías, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a empezar a ver, puede haber de manera positiva, puede contribuir en general, lo decíamos, cuando llega a instalar ese nuevo sistema de redes, y lo mencionábamos en el libro Neuroakáshico, el gran observador, la persona, o sea, cuando ya tiene ese nuevo sistema instalado, va a tener un impacto en el entorno y podemos hablar de varios sistemas. Su conexión en red va a ejercer, va a influir en el entorno, va a contribuir en el entorno, es decir, va a llevar a todas esas personas a ese estado de armonía, lo que le llamamos el gran observador. Entonces, sí es posible lograr influir de manera positiva, pero no es nuestro trabajo estar como tratando de que las personas, que sea como más desde el amor, que cada uno se reconozca así y que se aperture a integrar todo esto y nosotros como que llevar la atención hacia el proceso de cada uno y a trabajar, a integrar
que eso es el proceso del dar. Y eso mismo, cuando nos damos y vamos hacia adentro y nos estamos dando, en consecuencia es darle al entorno, porque vamos a lograr esa influencia en conexión en red con el entorno, y lo que va a hacer es que es como si entramos en conexión con el gran sistema RS, y el gran sistema RS se va a encargar, o eso algo más grande, a que el entorno, sea pareja, hijos, familia, negocios, logren esta armonía y logren integrar a su manera, sus tiempos, sus momentos, todo, esa información que ya está en los grandes sistemas. Gracias, Rosalío. Y me permitan un minuto. Mimi, ven acá. Dice Rosalío, no tenemos que aislarnos como monjes, irnos a un lugar apartado de la civilización para mantenernos en el mayor equilibrio posible. No tenemos que, porque de eso se trata, entender cómo funcionan los grandes sistemas, y entonces tomar, dar, recibir, dar y tomar también lo que hay y está disponible para cada uno de nosotros. La vez pasada estaba escuchando en alguna de las redes sociales que alguien mencionaba que había 12 personas en México, que solamente 12 personas en México podían lograr ese estado máximo de equilibrio. Entonces yo me empezaba a cuestionarme, yo decía, no solamente 12 personas, creo que es posible ya con estas nuevas tecnologías poder que más personas logremos impactar como masa, logremos impactar como sistemas y seamos más. Entonces, no necesitamos ni siquiera irnos a la montaña o a esos lugares o tener que aislarnos del entorno para lograr ese estado de equilibrio, sino más bien lograr ir hacia adentro, integrar todas estas tecnologías, conocimiento y poder influenciar o contribuir en nuestro entorno bajo esta conexión en red de una manera armoniosa, amorosa, y lo que le llamamos ser líderes de la conciencia. Entonces vamos a impactar en nuestro entorno, y así vamos a medida que cada uno de ustedes en su casa vaya instalando estas nuevas tecnologías, van a ejercer una influencia y van a empezar a conectar con esos estados de armonía e impactar en las demás personas. Y es ahí donde se logra el estado de la sanación, de recuperación, de comunicación, transformación, renovación. Gracias, Rosalío, por compartir. ¿Alguien más o alguna otra pregunta ya para ir cerrando? ¿Quienes están conectando? Gracias por compartir, y estamos ya conectando con esta nueva información, dejar asentarlo, reconectar con todos estos regalos, con todo esto que tienen los grandes sistemas. Es posible, si estás viviendo alguna enfermedad, patología, situación, evento o algo que no sabemos para dónde es la salida o qué es lo que está ocurriendo, hoy día se presentan estas nuevas tecnologías, que esto es lo que ya estamos presentando en su totalidad como un sistema cuántico que se llama neuroakáshico, como una tecnología, una neurotecnología cuántica ya basada en una tecnología de cristales, y de esta manera lo que va a permitir es que a medida que nosotros lo trabajemos, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestro entorno, nuestros negocios, todo empieza como a aperturarse, a conectarse, a dejar de desconectarse de esos cruces de sistemas y a empezar a conectar con lo real, lo verdadero. Nuestra conexión con esa prosperidad, el estado de armonía es posible, sí. Lograr esa recuperación de la salud al 100%, la recuperación o lo que es si hay pérdidas en los negocios, en las parejas, en las familias, como seres humanos, y si hay pérdidas financieras, monetarias, todo lo que hemos hablado de un inicio, es posible. Hay un grado, decíamos, de recuperación que el cerebro tiene cuando está abastecido y cuando tiene todo el proceso de instalación del nuevo sistema. El grado de recuperación de esas pérdidas logra ser, diríamos, se logra recuperación con mucha facilidad, no teniendo estas tecnologías. Y por otro lado,
cuando hay ausencia o carencia de estas tecnologías, lo que va a hacer de este combustible celular, nuestro cerebro va a estar requiriendo de combustible, como el carro que necesita gasolina para funcionar, y como no lo tiene, pues va a estar creando deuda. Entonces nos han enseñado que las deudas se deben a nuestro sistema familiar y otros, independientemente de lo que ya sabemos y conocemos, bajo la teoría de redes neuronales que nosotros vamos a ir aprendiendo, todas esas deudas o todo lo que tenemos es igual al combustible que requería nuestro cerebro en ese momento para poder lograr ese estado de equilibrio o poder lograr integrar a esos nuevos sistemas que estábamos interrelacionados. Entonces, todo lo que estamos viviendo tiene una razón de ser, pero cuando ya lo estudias y lo integras, ya vas entendiendo y aperturándonos a todo lo nuevo, a todo lo nuevo que está ocurriendo para todos nosotros. Hay cosas extraordinarias. Este año viene muy expansivo, lo decíamos. Es un regalo también integrar esas entradas de esos nuevos estados de conciencia, más en armonía. Viene consolidación, viene muchos proyectos que si antes no se daban, hoy se empiezan a aperturar, relaciones, familias, negocios. Entonces, prepararnos también para todo eso y poder también disfrutar todo el proceso que llevamos y como empezar ya a transformar esos estados de vida, esa renovación, empezar ya esos procesos de renacimiento, reconexión, transformación, en todas las áreas, sea salud física, mental, emocional, negocios, pareja, familia, relaciones de amor con el entorno y en general. Y pues me voy despidiendo, ha sido un placer para mí poder estar con ustedes, quienes se están conectando, dejan sus comentarios, preguntas, comparte esta información, comparte esta clase y nos vemos el siguiente lunes ya con el inicio de la primera etapa con el activador Akashico Luz Ilimitada, que es la primera etapa de esta instalación de este nuevo sistema. Y para mí es un placer tenerlos en clase, estar ya compartiendo, y quienes se están conectando, dice, gracias, Anita, que sigamos siendo esa luz para todos nuestros sistemas de redes, familia, trabajo, amistades, ego. Adelante, ¿por qué no? Es empezar ya a transformar cada uno de ustedes. Recuerden que están liderando esos sistemas de redes que están en conexión y su trabajo y todo lo que ustedes están dando hoy es un regalo para sus sistemas. Entonces, lo que hoy te contribuyas, te des para ti, es un regalo para tu entorno también, porque esa influencia, esa conexión en red, esa influencia que se tiene, es un regalo al entorno y es lo que ustedes ya están teniendo como experiencias y vivencias, y ha sido un placer para mí ya presentarles esta tecnología en su totalidad ya instalada, completada y lista también para expandirse. Y gracias por ser parte de, y nos estamos viendo en la próxima y nos vemos a la siguiente transmisión. Abrazos y saludos quienes se están conectando y gracias, felicidades, reciban sus regalos. Abrazos a todos. Abrazos sin separación. Gracias, buenas noches, saludos. Hasta pronto, Anita. Abrazos, Lucrecia, Lu, Karina, Cari, Graciela, Rosalío, Oscar, Jessy, Roilán, me falta por mencionar, Eugenia, Rosa María, Francisco, Gaby, Marta, quienes están conectando, abrazos y saludos. Abrazos y saludos a todos. Sin separación. Nos vemos la próxima.